Pues gracias por estar aquí en la clase. Vamos a iniciar con el primer mandamiento. Y es interesante cuando hablamos del primer mandamiento, porque si le pregunta usted a un judío acerca de los 10 mandamientos, el judío va a tener una respuesta y va a poner en primer lugar, o en los primeros lugares, unos mandamientos. Si usted le pregunta a un católico, de la misma manera, él le va a dar una respuesta y no va a coincidir con lo que el judío está diciendo. Y si le pregunta a un evangélico, tampoco va a decir exactamente lo mismo que los otros dos están diciendo. O a un protestante, porque la gente piensa que el protestante y el evangélico es lo mismo. El protestante nace de aquel movimiento que hizo Lutero contra la Iglesia Católica y que se ha dicho muchas cosas de este hombre, cosas erradas, como que escribió la primera Biblia en nuestro idioma. Eso es errado, eso es una mentira. Porque la primera Biblia en nuestro idioma fue la Biblia alfonsina, que fue escrita en español, y Lutero ni siquiera había nacido cuando eso se dio. La Iglesia Católica no tenía problemas con las traducciones al idioma español o a los idiomas vernáculos del momento. De ahí que Alfonso, el rey Alfonso, pagó una traducción. También teníamos traducciones de la Biblia al griego y en diferentes idiomas como se dio durante la época antes de la intervención de Martín Lutero. Y realmente nosotros a veces escuchamos una mentira tanto, que termina repitiéndose como si fuera una verdad. De hecho, una de las cosas que el publicista de Hitler, nazi Goebbels, dijo que cuando una mentira se dice durante mucho tiempo, se repite durante mucho tiempo, la mentira llega a ser recibida como una verdad. Y eso fue lo que hizo Hitler a su pueblo. Repetirle una mentira tanto que creyeron que era una verdad. Y eso no es diferente en la fe, igual que en los mandamientos. Se ha dicho tanto que los mandamientos no nos alcanzan a nosotros, que eso era algo para el Antiguo Testamento, que tanto católicos, que tanto evangélicos, protestantes, carismáticos, la mayoría de las personas que proclaman y dicen seguir a Cristo, dicen esa mentira, la repiten y la presentan como si fuera una verdad. Y resulta que eso es una gran falacia. Y es una gran falacia porque si leemos la palabra de Dios, Él dice que sus mandamientos son perpetuos. Y la palabra perpetua no tiene otra traducción más que para siempre. Jesús dice que sus palabras no pasarán, que la tierra pasará, la ciencia pasará, pero que sus palabras, y en referencia a los mandamientos, no pasarán. De ahí que vamos a estar nosotros estudiando y dándole al contenido bíblico un título que le llamamos Matando Gigantes. ¿Y por qué matando gigantes? Porque eso es lo que tenemos que matar, esas mentiras que han pasado durante tantos y tantos años y han sido aceptadas como una verdad. El Señor dice en Mateo capítulo 22, en Mateo capítulo 22, en el verso 34, la palabra de Dios dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Préstele atención a la pregunta que está haciéndole el saduceo o el fariseo, porque lo que quería era hacer callar a los saduceos en cuanto al orden de los mandamientos. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Nótese que no está diciendo cuál es el primer mandamiento, sino cuál es el mandamiento más grande que hay en toda la ley. Para recapitular un poco, no olvidemos que la Biblia como tal no existía en los tiempos de Jesús. Lo que existían eran las escrituras o los escritos sagrados. No existía Mateo, que fue escrito allá más o menos en el año 58, 68. No existía Gálatas, que fue el primer libro escrito. No existía absolutamente nada del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Señor se refería a los escritos, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, al compendio de los 5 libros de Moisés, que se conocen como el Pentateuco, y a los escritos de los profetas y a los libros sapiensales. Eso es básicamente lo que el Señor y los apóstoles se refirieron cuando hablaron de las Escrituras. Dentro de ese marco es que va a venir la respuesta, o viene la respuesta. Cuando el Señor les pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Está él refiriéndose en todo el Antiguo Testamento, en todos los escritos, donde hay ley, donde hay historia, donde hay normas, que no es lo mismo que ley, donde hay mandamientos, ya que los mandamientos son órdenes de Dios en cuanto a la conducta moral del individuo para agradarlo a Él. Y los estatutos y las normas, lo mismo que los preceptos, son otra cosa, no son mandamientos, son regulaciones que se dan para que la persona pueda hacer un buen uso de lo que Dios le dio. El mandamiento es claro y los mandamientos son claros en cuanto a la parte moral del individuo. Los preceptos son instrucciones de cómo tenía que llenarse las vasijas, cómo tenían que celebrarse las fiestas. Pero estos no son mandamientos. Lo que tenía que ver con la regulación de las fiestas y cómo se practicaban las cosas, estos son preceptos. Esos son instrucciones de cómo se hacen las cosas. Un mandamiento puede ser, digamos, ejemplo, usted trabaja en una empresa y tienen un mandamiento en el cual dice que usted tiene que entrar a las 7 de la mañana, esa es la regulación, y salir a las 5 de la tarde, ese es el mandamiento, a qué horas entra y a qué hora sale. Pero dentro de sus funciones vienen preceptos. Dentro de sus funciones le dicen cómo tiene que poner la maquinita que está utilizando, cómo debe de utilizar las herramientas, que debe dejarlas limpias a la hora de irse. O sea, hay cosas que no tienen que ver con la parte moral, que tienen que ver con la parte accionaria dentro de lo que a cada uno de nosotros nos toca. Cuando él hace esta pregunta, cuando el fariseo hace esta pregunta, dice, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Él está hablando de un mandamiento en particular, o sea, está hablando de algo que tiene que ver con la moral del individuo en relación para con Dios. Pero uno entre toda la ley. Y la ley es parte de la Torah. La Torah tiene historia, la Torah tiene canto, la Torah tiene poesía, la Torah tiene parábolas, tiene muchas formas lingüísticas de expresión y muchas formas de presentar los argumentos. Dentro de la Torah hay ley y dentro de la ley están los diferentes
mandamientos que tienen que ver con la moralidad del individuo. Cuando este hombre le hace la pregunta a Jesús y le dice cuál es el gran mandamiento en la ley, Jesús le da una respuesta contundente. Le dice a los que entraron después, estamos en Mateo 22, en el capítulo 22, verso 38 en este momento, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y escuche lo que le dice. Este es el primero y grande mandamiento. Primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Lo que Jesús está diciendo y está poniendo en primer lugar, no en orden secuencial, no en el orden que se dio, sino en el orden de importancia. Cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, desde que fueron escritos en Éxodo capítulo 20, nosotros nos encontramos con que el Señor dice: y habló Dios estas palabras diciendo, Éxodo 21, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y da el mandamiento en el verso 3 de Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si usted nota en Éxodo capítulo 5 y lo mismo que en Éxodo capítulo 20 y lo mismo que en Deuteronomio capítulo 5 y 6, se da cuenta que el primer mandamiento en orden secuencial tiene que ver con no hacerse imágenes, tiene que ver con la idolatría. No es el mandamiento que vamos a estudiar hoy porque estamos estudiando justamente el primero y más grande mandamiento, porque fue Jesús el que nos dio a nosotros el orden en que tenemos que estudiarlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si no está presentado en orden secuencial, ¿de dónde lo tomó nuestro Señor? Nuestro Señor Jesucristo nos habló de ese mandamiento que está reflejado en Deuteronomio capítulo 6, no como el primero dado, sino como lo dice él, el más importante de los dados. En Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí viene el mandamiento al cual le está refiriendo él a ese fariseo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pastor, pero entonces si ese no es el primer mandamiento, sino que fue dado después, porque Dios lo pone en el orden como el primero. Y aparte de eso añade que de este mandamiento y del amar al prójimo pende todo lo demás, o sea, cuelga. Es como que usted tuviera una de esas cosas que tienen los niños para jugar, un móvil, y la parte de arriba, la rueda, fueran los dos mandamientos y todo lo de abajo se sostiene de ahí. Eso es lo que Jesús está diciendo.
Porque el problema principal es que los mandamientos son infringidos por el hombre debido a la infracción al primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Voy a hacer un pequeño análisis muy rápido de lo que el mandamiento de Éxodo dice, porque no lo vamos a tomar como primero, sino como segundo, y ese es el gigante que mataremos la otra semana. Pero cuando dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas, ni debajo de la tierra, no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Cuando Él dice que no nos hagamos imágenes, Él no está haciendo una prohibición civil a las imágenes. Él está hablando de el uso de las imágenes. Y como le digo, lo voy a mencionar rápidamente. Porque Él no está diciendo que si usted tiene una foto de su mamá o su papá, usted esté pecando contra Dios. Tampoco está diciendo que si usted va a la escuela y tiene un caballito que está pintado dentro de los textos de enseñanza, o tiene una jirafa, usted está pecando por eso. Porque de hecho encontramos en el tabernáculo imágenes que reflejan querubines, imágenes que tienen que ver básicamente con cosas celestiales. El hecho que Él está llamando la atención de no hacerse las imágenes no es la imagen en sí, sino el uso de la imagen. Por eso dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Porque el problema principal es la honra que se le da a la imagen, el lugar que le corresponde a Dios que se le da a la imagen. Pero si usted analiza el por qué las personas se inclinan delante de las imágenes, es porque hay una clara violación al primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo que le está diciendo Él a este hombre. Si amas a Dios por sobre todas las cosas, y dice la forma en que hay que amar a Dios, con todo el corazón. El corazón implica sentimientos, emociones, con toda el alma. Ella habla de identidad, porque nosotros no tenemos el alma. Para nosotros es la identidad, no es que el alma tiene un cuerpo, sino que el alma es lo que es inmortal en el diseño que tenemos nosotros. El cuerpo se ha resucitado en sus momentos y ha muerto para presentarse delante de la justicia de Dios. Entonces, cuando Él dice que amemos a Dios con el corazón, habla de la forma en que nosotros sentimos, de nuestras emociones. Y el alma se está refiriendo a nuestra identidad, a nuestro ser en sí, lo que nos identifica dentro de ese hálito de vida que Dios puso en nosotros como hijos de Dios. Y con toda tu mente está hablando de la forma de pensar, la conciencia. Más que ponernos a dramatizar o a pensar en cada una de estas formas de amar a Dios, el todo es lo que debe centrar nuestra atención, porque el todo implica una entrega voluntaria, una entrega total de toda nuestra existencia, de todo nuestro ser. A ese le llama el primero y grande mandamiento el Señor. Y interesantemente dice que todos los demás mandamientos penden de estos dos. Y amar al prójimo. Y resulta que el mandamiento de amar al prójimo está en Levítico, en el libro que mucha gente rechaza. Como en Levítico también usted abre la Biblia y dice claramente las normas morales con las cuales debemos de conducirnos, en las cuales debemos de estar
en nuestras relaciones como de familia. Y lo encuentra en el capítulo 18 y 19 de Levítico. Es interesante cómo hoy día la gente tiene la osadía de decir de una manera descarada, sin sentido, yo diría incluso soberbia, de que no aplican los mandamientos de antes a nosotros, porque eso era para los judíos y no para nosotros, y que el Señor vino a cumplirlos porque no podíamos cumplirlos. Y cuando usted lee Levítico capítulo 18 y 19, en el desarrollo de las leyes morales, de los mandamientos de moralidad, donde dice que el hombre no tenga relaciones con su hija, que los sobrinos no tengan relaciones sexuales con las tías, con los tíos, que los hijos no tengan relaciones sexuales con sus madres, con sus cuñados, con sus cuñadas, que no tengan relaciones entre primos sexuales. Y ahí empieza a desarrollar una serie de depravaciones sexuales que el Señor está regulando. Y cuando alguien viene y dice que el Antiguo Testamento no aplica para nosotros y no matamos ese gigante, por eso es que la humanidad está como está. Porque lo que regula la conducta moral del individuo, donde le dice que no tenga relaciones sexuales, no practique incesto, no se acueste con la mujer de su padre, con la mujer de su cuñado, no se acueste con sus primas, con sus primos, con sus hermanos, con sus hermanas, con su suegro, con su suegra. Entonces, para la mentalidad del antinomiano, que es el que está en contra de la ley, dice eso no aplica para nosotros. Entonces, ¿qué le vas a leer a tus hijos en la mañana, en el mediodía y en la noche? Donde le diga cómo debe conducirse moralmente, sexualmente, para agradar a Dios, al cual hay que amar por encima de todas las cosas, con el corazón, con el alma, con toda la mente. Y lo que se le dice es eso ya no vale para nosotros. Por supuesto que el ser humano va a crear sus propias ideas y va a levantar gigantes en los cuales va a decir una serie de mentiras, una tras otra, para reducir a lo mínimo la voluntad de Dios. Y reducir al mínimo la voluntad de Dios es no amar a Dios, ni sus mandamientos. Dice Mateo capítulo 19, en el verso 16, que vino uno y le dijo, maestro bueno, le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Esto no se puede entender si no pensamos desde el concepto judaico. Porque es como si Jesús estuviera diciendo, yo no soy bueno. Pero Jesús no está diciendo que Él no es bueno. Jesús está diciendo quién es Él, su identidad y cómo reconocerlo para aplicar el primer mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Lo que este hombre está recibiendo de parte del Señor es, para que usted pueda llamarme bueno, me tiene que reconocer como Dios, amarme como Dios, obedecerme como Dios. Si usted no logra verme a mí más que como un carpintero, más que como un niño de un pesebre, más como un predicador, un profeta, si no logra verme más allá de eso, usted no me está reconociendo ni me está amando por encima de todo. ¿Por qué me llama bueno?
Ninguno, dice, hay bueno, sino uno, Dios. Lo que este hombre tenía que reconocer, caer de rodillas y decirle, Dios bueno, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? No verlo como el predicador y el profeta, sino verlo como el Dios, como el Cristo. Aún así el Señor le dice más, si quieres entrar en la vida, le da la instrucción, guarda los mandamientos. Todavía me resuenan en los oídos la gente diciendo eso no es para nosotros. Y ya expliqué las normas morales de Levítico capítulo 18 y 19 que están siendo atropelladas, violentadas todos los días en las escuelas, en los colegios, hasta en las mismas iglesias. Porque hay gente descarada que llega a la iglesia a hacerse insinuar a hermanos o hermanas que están casados o no casados, con el cuento de que llegan a la iglesia a congregarse y detrás hay intenciones descaradas, vulgares. ¿Pero por qué? Porque no hay un amor para Dios por sobre todas las cosas y menos hacia el prójimo. Guarda mis mandamientos, le dice. ¿Cuáles son? Le dice este hombre, verso 18. ¿Y cuáles son? No matarás, le dice. Está hablando del sexto mandamiento. No adulterarás. Está mencionando el séptimo mandamiento dado en el Sinaí. No hurtarás. Es el octavo mandamiento. No dirás falso testimonio. Menciona el noveno mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está mencionando el mandamiento en Levítico capítulo 19, verso 18. Y amar a la persona, amar a las personas no tiene que ver con sexualidad. Tiene que ver con una relación íntima con Dios. Entonces el Señor le está diciendo a este joven y le está hablando de mandamientos y si nota, está hablando de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, no directamente con Dios, que son los primeros mandamientos, los que reflejan nuestra relación para con Dios, la relación moral. Pero le está mencionando los mandamientos que deberían ser los más fáciles de cumplir, que son las relaciones interpersonales entre nosotros. No mate, no adultere, no robe, no levante falso testimonio, honre a su padre y a su madre, ame al prójimo como a sí mismo. Y le dice este joven al Señor Jesucristo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús se voltea y le dice, si quieres ser perfecto, le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús desnuda el corazón de este hombre y le hace ver que el amor por las posesiones que él tenía era más grande que el amor por el prójimo. Que el amor que él tiene por las posesiones es más grande que el amor hacia Dios mismo. Entonces este hombre, que probablemente era conocedor de la ley,
y conocedor del orden de los mandamientos que se dieron en el Éxodo, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las cosas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Se dio cuenta este hombre por boca de nuestro Señor que el amor que él tenía por las posesiones superaba el amor hacia Dios y hacia las personas. Entonces estaba infringiendo el primer mandamiento en orden dado en el Sinaí y el grande mandamiento que el Señor estableció, sobre el cual pende todas las cosas. Después vendremos a estudiar otros mandamientos a profundidad, porque estamos apenas en el primer mandamiento. Hablaremos de santificar las fiestas, no matar, adulterar, codiciar. Pero volviendo al primer mandamiento, al que hoy necesitamos matar, no al mandamiento. El mandamiento necesitamos cumplirlo, sino a los antinomianos que dicen y que aseguran que la ley no nos aplica a nosotros. Por eso estamos como estamos. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre?, pregunta Moisés en Deuteronomio. Y dice en el capítulo 27, a partir del verso 9, del libro de Moisés, Deuteronomio. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Mis hermanos, cuando uno llega a ser pueblo, cuando uno llega a un país, cuando usted adquiere la nacionalidad, usted tiene que conocer las leyes. Si usted se hace ciudadano estadounidense, para poder que le den la ciudadanía necesita conocer las leyes, para saber cuáles leyes podría infringir y cuáles son las leyes que hay que seguir. Es una constitución política. Por eso le dice: escucha, Israel, le dice. Y ya hablamos en la clase primera que Israel correspondía a todos los que estaban bajo el domo de Israel, que habían mestizos, egipcios, gente de muchas naciones. Y a ese grupo de personas se les está dando las instrucciones morales de cómo deben conducirse. Guarda silencio, le dice. Escucha, Israel, dice. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si usted es un hombre o una mujer de Dios, si usted es un predicador de Dios, ¿cómo es posible que absorba las mentiras de Satanás? Y no lo hablo por usted en particular, lo estoy hablando de manera general. Absorban las mentiras de Satanás. Pongan en una posición a un hombre para dar un ejemplo, como Lutero. Le den honra. Y hasta se diga que hay que seguir las normas que Lutero estableció. Con mentiras tan grandes como que Lutero escribió la Biblia en nuestro idioma cuando no es verdad. Lutero lo escribió en alemán alto. Ese no es nuestro idioma, yo no hablo alemán. Pero habían escritos
como la Biblia Alfonsina en español, que sí es en nuestro idioma. Había una Biblia que se conocía como la Biblia de los pobres, que era para traducir del latín a los pobres para que pudieran entender. ¿Qué hace que la gente le dé tanta relevancia a un hombre como Lutero, antisemita, perseguidor de judíos, precursor de las leyes que levantaron la causa nazi para que murieran 6 millones de judíos, pueblo de Dios? Que la Iglesia Católica misma no lo exalta, pero lo exaltan los evangélicos porque se le ha dicho una mentira tantas veces, tan repetidas veces, de que Lutero escribió la Biblia en nuestro idioma. Que gracias a Lutero podemos leer la Biblia. Cuando la primera vez que se escribió en nuestro idioma fue por el rey Alfonso, que pagó para que fuera traducida a nuestro idioma, y Lutero no había ni nacido. Pero se le da a ese hombre esa relevancia, esa mentira que se repite constantemente. Pero si decimos la palabra tal y cual está escrita, sin darle al hombre gloria que no le corresponde, gloria que no se merece, porque mientras Lutero fue un rebelde contra la Iglesia Católica, llámese Iglesia Católica o no, fue rebelde, murieron durante 30 años, 33 años, montones de personas, dizque por la causa de Cristo, para poder tener nuestra Biblia en nuestro idioma. Y es mentira, pero una mentira que se acuñó, se comió, se digirió y se repite desde los púlpitos. Cuando el mismo nazismo tomó el luteranismo como bandera para poder desarrollar lo que desarrolló, pero esa mentira sí la acepta la humanidad, sí la vende, la comparte. Pero la verdad del primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, por encima de las circunstancias, por encima de mi persona, por encima de mi mente, de mi corazón, eso no lo acepto. Acepto lo que me repitan constantemente. Y para peores, predicadores perezosos, vagos, solamente agarran textos y los repiten. Historia escrita por los ganadores, porque la historia la escriben los ganadores. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar en el primer mandamiento? ¿Cómo voy a acercarme a Dios? Cuando Jesús estableció el orden y la forma y modeló eso. Miqueas escribe en el capítulo 6, en el verso 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Altísimo. Y pregunta, ¿me presentaré ante Él con holocaustos? Con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿De 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No significa que Dios esté en contra de lo que Él mismo mandó. Pero estas cosas, estos becerros, estos carneros, todo este aceite, todas estas figuras, no son para salvarnos. Estas figuras solamente eran para mostrarnos al Salvador. Entonces eso no es lo que Dios dice que tenemos que hacer.
para salvación. Por eso es que Dios es claro y nos enseña a nosotros cómo tenemos que acercarnos. Las imágenes no son el problema. Por eso si usted tiene una figurita, tiene una foto, ese no es el problema. El problema es si usted se arrodilla delante de esa foto, porque está quebrantando el primero y más grande mandamiento. Hombre, continúa Miqueas diciendo, verso 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién? Dios, por supuesto. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Obedecer sus mandamientos. Amar la misericordia es entender que es por la obra de Cristo que nosotros somos aceptos. Y humillarte ante tu Dios significa voy a obedecer lo que Dios dice. Voy a atender lo que Dios dice. Muy a pesar de lo que a mí me gustaría. Porque si obedeciéramos lo que Dios dice, de la forma en que Dios lo dice, el mundo no estaría como está. Por eso Jesús dijo, si amas al Padre, obedece los mandamientos. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Me llaman Señor y no me obedecen. Me llaman Altísimo y no me enaltecen. A Samuel se lo dijo, es mejor obedecer que los sacrificios. Porque el amor a Dios, el primer mandamiento, está basado en la obediencia. No es sentimiento, es obediencia. Jeremías escribe en el capítulo 7, en el verso 22, porque no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, es interesante, él los saca de Egipto y no les habla de holocaustos todavía. Porque los holocaustos van a ser una figura para que ellos entiendan la salvación. Por eso les está diciendo, esto fue lo que les mandé. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos. ¿Cuál es la diferencia entre los que salieron de Egipto y los que estamos caminando ahorita en esta tierra, en nuestros propios consejos? Dándole honra y gloria a los hombres y no gloria a Dios. Violentando el primer mandamiento desde los púlpitos. Exaltando a hombres pecadores, perseguidores del pueblo de Dios, asesinos por intereses políticos y no de fe. Porque el ser humano busca simplemente agradarse a sí mismo. No oyeron, no inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envía a todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e se hicieron peor que sus padres. No, mis hermanos, la Iglesia Católica ha caído en cosas terribles, pero la Iglesia Evangélica ha caído en cosas terribles también. Exaltando hombres, alejándose de la palabra, entreteniendo a la gente, porque hay un amor propio del individuo más que por Dios.
todos los ritos que están anteriormente descritos ahí no son para salvar a nadie. El Señor está claro, Él no lo hizo para salvar a nadie, sino para enseñar obediencia. El objetivo de cada ley es obediencia. Pero la apariencia de obediencia no es obediencia. Aparentar obedecer a Dios, eso no es obedecer. Obedecer a Dios tiene que ser un acto del corazón a la hora de hacer la acción. Amar a Dios no es decir yo te amo. Las palabras se las lleva el viento. Amar a Dios es accionar conforme a lo que Él quiere. ¿De qué sirve si usted tiene a su papá, a su mamá? Y cuando llega a la casa, tal vez su papá quiere o su mamá quiere comer un helado. Eso es lo que gusta, eso es lo que quiere. Pero a usted no le gusta el helado, no el que su papá y su mamá quieren. A usted le gusta otra cosa. A usted le gusta tal vez el mondongo y su papá y su mamá no quieren mondongo. Entonces usted se sienta a la mesa y pone mondongo y trae mondongo para todos porque los amo mucho. No se ama a sí mismo, no ama a su papá y a su mamá, porque no le está dando lo que él quiere el helado. Es como Homero Simpson, que le regaló una pelota de boliche a la esposa, porque él quería la bola de boliche. Hacer lo que a mí me agrada no es amar a Dios. Amar a Dios es hacer lo que a Él le agrada. Cierto, 2 hombres hicieron grandes cambios en la Reforma y Dios usó esos cambios, como fue Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Pero Erasmo de Rotterdam era un hombre pacificador. Él nunca quiso rebelarse contra la iglesia. De hecho, los católicos le reclamaron siempre porque no fue más firme con Martín Lutero. Ellos no se conocieron, se escribían cartas. Al principio estaban de acuerdo que había que hacer correcciones. Pero Erasmo de Rotterdam tenía el deseo de que la iglesia se corrigiera. Martín Lutero tenía un deseo político. Erasmo de Rotterdam era un hombre pacificador. Martín Lutero era un antisemita rebelde. Y la obediencia no puede ser en rebeldía. La obediencia tiene que ser alegre, libre. Porque si la obediencia es a la fuerza, no es obediencia, es penitencia. Debe ser voluntaria, debe ser en amor. Porque los hipócritas a regañadientes hacen caso y eso no es obediencia. Caín ofreció un sacrificio, pero no ofreció su corazón. La obediencia tiene que ser total, íntegra. Y eso es amor. Y ese es el primer mandamiento. Debe ser dedicado, debe ser ferviente. Porque si no hay fervor en la obediencia, si lo que hay es queja y reclamo, no es obediencia. Elías fue un hombre ferviente de espíritu y cuando oró Dios lo apoyó. Y dijo que no lloviera y no llovió, y cuando oró para que lloviera, llovió, porque era un hombre ferviente, ferviente en lo que hacía para con Dios. Porque la obediencia debe ser excelsa, debe ser sincera, el amor hacia Dios debe ser excelso, sincero. Excelso significa que alcance todos los mandamientos, que desee obedecer a Dios en todas las áreas. Y no solamente por apagar la conciencia, no, sino para la gloria de Dios. La obediencia radica, y el primer mandamiento radica en el objetivo. Y es obedecer a Dios a través de Jesucristo. Por eso Pablo dice que nos hizo aceptos en el amado. No por lo que somos nosotros, no porque seamos maravillosos, ni porque podamos hacer algo maravilloso,
Es por lo que Cristo hizo. No es obediencia por nuestros méritos, es obediencia por los méritos de Cristo. Y hablo de la obediencia en el marco del primer mandamiento, porque el primer mandamiento es obedecer. Y obedecer debe ser humilde, dándole gloria a Dios por cuando obedecemos, dándole la gloria a Cristo por nuestra obediencia, no exaltándonos a nosotros mismos, no creyendo que nosotros somos los que producimos la obediencia, sino que uno que murió en la cruz, que derramó hasta la última gota de sangre, pudiendo haberse alejado de eso, haber pedido legiones de ángeles que lo rescataran, teniendo todo el poder, siendo el Maestro bueno, Dios decidió obedecer voluntaria y fervientemente. Por eso la obediencia es presentarse delante de Dios no con manos vacías, sino en los brazos de la fe. Y esta obediencia tiene que ser constante, cada minuto, cada instante. Porque no tiene que ver con que usted se hizo una imagen o no se hizo la imagen. Porque eso no es lo que Dios está denotando en el segundo mandamiento que estudiaremos la próxima semana. Sino cuando se toma esa imagen y se le da a esa imagen la honra que es para Dios. Cuando se toman mis pensamientos y se le da a esos pensamientos míos la honra que le corresponde solo a Dios. Cuando tengo a mi familia y le doy a mi familia la honra que solo le pertenece a Dios. Y esa honra es de Dios por siempre y para siempre, hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, es una forma de decir siempre, siempre, porque la obediencia es fe. Si nosotros realmente entendiéramos lo que los mandamientos hacen en nuestra vida, no estaríamos en esta debacle mundial. Y no es solo para que obedezcan los judíos, es para que obedezca la humanidad. Son leyes morales que donde las leemos nosotros nos bendicen a cada uno de los que acatamos esos mandamientos, porque hay amor en cada mandamiento. Es una expresión de Dios hacia nosotros en cada mandamiento de amor, de misericordia. Y es una expresión de nosotros hacia Dios de amor en respuesta a su misericordia. No amamos a Dios como ama una prostituta. La prostituta ama por el pago. Si es que dice que ama, porque eso es sexo, no es amor. Y sexo corrompido, ni siquiera sexo con propósito. Pero la prostituta se acerca al que le favorece por lo que va a obtener. A Dios nos acercamos por lo que ya Él hizo. El amor es obediencia sincera, genuina. Quiero cerrar con Deuteronomio 28 para entender con unos textos que el Señor dejó acerca de lo que son los mandamientos y cómo nos aplica a todos en todas las áreas. Lo que son los beneficios de amar a Dios por sobre todas las cosas, traducido en obediencia. En Deuteronomio capítulo 28, verso 1, dice así:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán a ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios. Y si anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te iba de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Sabe qué, mis hermanos? ¿Sabe por qué nuestra vida es un caos? Porque no amamos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué nuestra vida es un caos? Porque no obedecemos a Dios como Él nos demanda que lo obedezcamos. ¿Sabe por qué todas las cosas nos salen al revés? Porque realmente nuestro corazón no está centrado en Dios, sino en nosotros mismos. Por eso es que nosotros tenemos que empezar por corregir lo que decimos que somos y lo que hacemos. Por eso el verso 15 nos declara a nosotros que las bendiciones están ahí, que todo está ahí para tomarlo, pero que no nos llega, no nos alcanza, porque estamos ocupados haciendo otras cosas que no corresponden a lo que Dios dice. Porque escuchamos durante cientos o miles de años hombres y mujeres subidos a los púlpitos, hablando desde su estómago, desde sus propios intereses, desde sus propios deseos, desde su propia egolatría. Y no escuchamos la voz de Jehová que nos dice: obedezcan mis mandamientos. Pero acontecerá, dice el verso 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarás. Y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, la cría de las vacas, los rebaños de las ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir.
Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, las cuales me habrás dejado, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, ceniza de los cielos descenderán sobre ti para que perezcas. No, mis hermanos. Podemos estar jugando al cristiano, pero Dios no está jugando a Dios. Dios es Dios. Dios no está jugando a ser Dios. Dios dice, ámenme por sobre todas las cosas, de manera íntegra, completa, total. Y yo me encargo de ustedes. Pero nosotros sí queremos encargarnos de nosotros mismos y no de lo que nos toca hacer. Y durante años, desde que el Señor resucitó y advirtió sobre personas que iban a ir en contra de Él, anticristos, advirtió que iban a estar preocupados por sus propios intereses. Lo advirtió Pablo, lo advirtió Judas, lo advirtió Juan, lo advirtió Pedro. Pero ahí estamos llamándonos iglesia, diciendo que amamos a Dios, pero haciendo las cosas que nos favorezcan, poniendo en primer lugar todo menos a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de reunirnos a través de tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, en esas palabras hay hermosura, amor, compasión, llamado al arrepentimiento. Gracias, Señor, por todo lo que has escrito para nosotros, Señor. Gracias porque nuestra vida puede cambiar en un segundo. Porque en un instante podemos hablar y en otro no. En un instante podemos desplazarnos y en otro no. En un instante podríamos tratar de comunicarnos y en otro no. Pero una vez más nos das oportunidad, Señor bueno, de escuchar la voz de tu Espíritu. Nos preparamos en esta noche para mañana para ir al lugar de reunión, Señor, a donde nos llamas y nos dices santifiquen mi día, porque tú quieres eso, Señor, porque eso es lo que nos diste como prioridad, Señor. Porque de la misma manera, Señor, que no es malo, Señor, tener una figura, lo malo es darle a la figura la importancia. Y así no es malo tampoco que tengamos nuestras agendas, siempre y cuando, Señor, no se corrompa al grado de dejar tu agenda de lado. Gracias por cada hermano y hermana de esta iglesia en casa, Señor, al que tú has invitado, al que tú estás tocando el corazón. No por mis palabras, Señor, porque yo no soy nada, Señor, sino por tus palabras, Señor, por lo que quieres hoy, Señor, plasmar en cada mente,
en cada espíritu y en cada corazón. En estos tiempos convulsos, Señor, donde la muerte acecha desde cualquier ángulo, Señor, donde la mentira, Señor, ataca por todas partes, donde el fraude, el engaño, Señor. Ahí estás tú, Señor, en medio de todo, llamándonos una vez más a nuestra atención y diciendo, enderecen el camino, enderecen el camino. Bendícenos mañana, Señor, en la iglesia, con tu santa palabra como lo hiciste hoy. Dispón nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bueno y santo. Amén.